Ahora el turno para el licenciado Milton Enríquez del Partido Popular. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a los organizadores de CADE. La democracia no puede ser monopolio de los partidos políticos, pero no hay democracia moderna sin partidos políticos. Nosotros podemos criticar merecidamente las conductas de nuestros partidos políticos, pero llegar a la conclusión de que ya el pueblo panameño tiró la toalla y ha decidido darle la espalda a los partidos políticos no corresponde con la realidad. Me explico. En el año 90, entre el 90 y el 94, el 36% de las personas que podían ejercer el voto estaban inscritas en un partido político. Hoy en día el 55% de las personas que pueden ejercer el voto están inscritas en un partido político. El clientelismo solamente puede explicar una parte de eso. Y una parte porque si solo fuera la explicación el clientelismo, los partidos opositores no tendrían inscritos y todos estarían inscritos en el gobierno. Sí hay una población flotante que se inscribe por dádivas o por expectativas de dádivas y puede representar un 15% de esos inscritos. Pero hay una militancia que se mantiene dentro de sus partidos aun cuando pueden ser críticos a ciertas conductas de su liderazgo o de sus representantes. El discurso, pues, de la antipolítica y del reemplazo de los partidos políticos por una democracia directa no ha calado en el ciudadano panameño. Eso no significa que esto va a ser así siempre. Significa que todavía tenemos oportunidad de reformar nuestra institucionalidad política. Creo que también en los últimos años parte de lo que ha producido este deterioro de la calidad de los partidos políticos y sus representantes ha sido una confusión ideológica. Ha habido una traslación del concepto del mercado económico a la política. Ha habido una mercantilización de la política, ha habido una patrimonialización de la política. Y estamos hoy en día en una situación donde en lugar de tener una democracia, estamos más cerca de una plutocracia. Pluto, el gobierno, el dinero, plutocracia, gobierno del dinero. Me explico. La competencia política debe ser una competencia de ideas, no de chequeras. Pero cuando condicionamos la participación política, gracias. Cuando condicionamos la participación política a quién tiene más dinero y que el partido que no tiene dinero no tiene viabilidad, nosotros estamos cerrándole la participación a lo mejor de Panamá. Cuando uno le plantea a una persona que tiene preocupaciones cívicas, que participe como candidata o candidato a diputado, o alcalde o representante, y esa persona dice, bueno, ¿cuánto me cuesta una campaña de diputado? Y dice, bueno, $500,000. Dice, yo no voy a participar en eso. No lo tengo y si lo tuviera no lo voy a invertir de esa forma. No voy a hipotecar mi casa o a vender mi auto para eso. A menos que usted tenga la intención de recuperar el millón o el $500,000 varias veces. O que usted tenga a un millonario atrás, o peor aún, a un Murcia atrás, que le financie la campaña. El peligro de la mercantilización de la política, sobre todo, aparte de que la pudre y la desnaturaliza, es que es la puerta por donde se cuela el narcotráfico y el crimen organizado en general para la cooptación de posiciones de poder a través de los cuales favorecen su actividad ilícita o la protegen. Si no comprendemos que tenemos que pasar a un sistema de financiamiento estatal exclusivo, de campañas cortas y baratas, y de profundizar la institucionalidad a través de listas y no de candidaturas individuales, no comprendemos la dinámica a la que estamos abocados y a dónde nos va a llevar.
nosotros podemos decir que queremos una mejor democracia. Como pudiéramos decir que queremos irnos a David, pero en lugar de tomar el expreso Panamá-David, tomamos el expreso Panamá-Colón. Vamos a llegar a Colón, no a David. Podemos decir que queremos mejores políticos y mejores partidos, pero si no reformamos la forma como se hacen las elecciones y como se financian las elecciones, seguiremos yendo a un lugar que decimos que no queremos ir. Esto casi se logra en las últimas reformas electorales que fueron abortadas por el gobierno nacional, porque estábamos muy cerca de llegar a un sistema de campañas cortas, de límites a las donaciones y de financiamiento estatal significativo a esas campañas, con equidad en los espacios, tiempo publicitarios y recursos políticos en general. Ahora bien, ¿qué son los partidos políticos? Porque los partidos políticos no son ni pueden ser meras maquinarias electorales. De hecho, cuando surgen los primeros partidos políticos modernos en Inglaterra, los partidos se formaban después de las elecciones y normalmente se formaban de acuerdo a la taberna donde iban los parlamentarios. Y los que favorecían la taberna del Cisne Negro se conformaban en un bloque porque opinaban igual después de 4 cervezas, y los que iban a la taberna del Leotardo, como se llame, la capa roja, entonces votaban de otra forma. Se conformaban después, no eran maquinarias electorales. Igual en la Asamblea francesa, que da paso a la revolución. Las izquierdas y las derechas, la montaña, los jacobinos se conforman después de que llegaron allá. Pero hoy en día no se puede comprender una democracia moderna sin el aspecto electoral de estructura y maquinaria que aportan los partidos. Sin embargo, los partidos no se pueden reducir a eso, dije. Los partidos políticos, antes de maquinarias electorales, tienen que ser escuelas de gobernantes. Gracias. Tienen que ser sistemas de capacitación y formación para comprender la ciencia del gobierno y el arte de la política. Y digo la ciencia del gobierno y el arte de la política porque gobernar es la ciencia de proveer lo necesario para la sociedad, pero la política es el arte de hacer posible lo necesario. Y solo en la combinación de ciencia y arte es que los países progresan. Entonces los partidos políticos además son escuelas de cuadro, escuelas de gobernantes. Pero no solo eso. Los partidos políticos tienen que ser centros de pensamiento, think tanks. Tiene que haber una coherencia en la visión del país y en la propuesta al país. Porque cuando se genera un pensamiento coherente, se generan o se producen gobiernos coherentes. Y solo desde la coherencia política es que se puede llegar a consensos de interés nacional. Solo desde posiciones lógicas se pueden encontrar puntos de vista diferentes, pero que pueden alcanzar áreas comunes donde se construye entonces la gobernabilidad. Pero además de maquinarias políticas, además de escuelas de gobernantes, además de centros de pensamiento, los partidos políticos tienen que ser correas de transmisión de los anhelos, las preocupaciones, los deseos, los sueños de los pueblos frente al poder político. Cuando juegan el papel de gobierno para hacer realidad esas ideas que procesaron, elaboraron y propusieron en la campaña electoral, y cuando hacen el papel de oposición, y créanme que una democracia requiere de una oposición vigorosa, responsable, pero que le enfrente al gobierno todas sus tesis, no para obstaculizarlos, sino para mejorarlas. Entonces las correas de transmisión social, la capacidad que tienen los partidos políticos de representar los anhelos de las personas que individualmente no tienen el poder, no tienen la capacidad, no tienen la fuerza para enfrentar lo que es un Estado moderno con todo el poder que puede concentrar, el partido político tiene que jugar ese papel de intermediación también. Solo en la comprensión de las 4 dimensiones del partido político es que nosotros podemos construir una democracia participativa robusta.
En la actividad política hay de todo. Y yo no puedo decir que la política sea impoluta porque no lo es. Pero es que casualmente la polución, la contaminación, la corrupción que se ha insertado, que ha rodeado, que ha abrazado a la política, es un reto. No puede ser una barrera. Imagínense un bebé que está en un fangal. Hay personas que le pasan al lado y dicen, el niño está en el lodo, se va a morir. Pero eso no es problema mío. Otros lo ven y dicen, yo no meto las manos ahí porque yo no me ensucio. Esos son los impolutos. Otros metemos las manos, sacamos al niño, lo lavamos, nos lavamos las manos y seguimos adelante. También hay otros que meten una mano, meten la otra, meten el codo, meten la pierna y quedan revolcándose en el lodo, disfrutando la porquería y que el niño se ahogue. No podemos dejar a la democracia en el fango. Y para sacarla del fango tenemos que meternos en la política. Mire, si usted no se mete en la política, tarde o temprano la política se meterá con usted. Bravo. Gracias. Yo quiero terminar con una historia que escuché en una boda y que no se refería a la política, pero yo la quiero adaptar porque creo que cae al pelo. Había un reino donde el monarca llamó al constructor, al gran constructor que tenían allá y le dijo, ven acá, yo voy a una campaña militar, pero yo quiero que tú me hagas una casa, pero no cualquier casa, quiero que me hagas la mejor casa. No te preocupes por lo que cueste, el tesorero real tiene instrucciones de darte todo lo que tú necesites para que compres los mejores materiales, escojas el mejor terreno, hagas el mejor diseño. Yo quiero regalar esa casa, así que hazme esa casa bien porque la voy a regalar. Y el rey se va. El constructor va donde el tesorero real y empieza a pedir y el hombre le dice, lo que usted quiera, tengo órdenes del rey de complacerlo. Pero el constructor decide que él se quería ganar un poco más. Así que empezó a comprar materiales de segunda, diciendo que eran de primera, hizo unos ajustes en el diseño para que le saliera más barata, los muros más delgados, el piso con menos relleno, se ahorró unas cuantas varillas por acá e hizo la casa. Cuando regresó el rey, él le dice, bueno, ¿dónde está la casa? Y le dice el constructor, majestad, aquí están las llaves de la casa que usted me pidió. Y el rey dice, muchas gracias, ¿cuánto te debo? Tanto, páguenle. Bien, ahora esta casa es para ti, le dice al constructor. Y quiero que vivas en ella. Así que toma las llaves que vas a vivir en esa casa. Por supuesto, a los pocos meses se empezaron a rajar los muros, se empezó a caer el techo, se inundaron las áreas. Bueno, eso es exactamente lo que nos toca hacer cada 5 años. Nos toca construir la casa de la democracia. Y la podemos hacer perfecta o la podemos hacer podrida. Está en nuestras manos. Solo con nuestra participación organizada a través de instituciones políticas robustas podremos construir una casa de la democracia donde de verdad podamos vivir. Muchas gracias. Ahora el turno para el licenciado Milton Enríquez del Partido Popular. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a los organizadores de CADE. La democracia no puede ser monopolio de los partidos políticos. Pero no hay democracia moderna sin partido. El voto estaban inscritas en un partido político. Hoy en día el 55% de las personas que pueden ejercer el voto están inscritas en un partido político. El clientelismo solamente puede explicar una parte de eso. Y una parte porque si solo fuera la explicación el clientelismo, los partidos opositores no tendrían inscritos y todos estarían inscritos en el gobierno.
sí hay una población flotante que se inscribe por dádivas o que todavía tenemos oportunidad de reformar nuestra institucionalidad política. Creo que también en los últimos años parte de lo que ha producido este deterioro de la calidad de los partidos políticos y sus representantes ha sido una confusión ideológica. Ha habido una traslación del concepto del mercado económico a la política. Ha habido partidos políticos. Nosotros podemos criticar merecidamente las conductas de nuestros partidos políticos, pero llegar a la conclusión de que ya el pueblo panameño tiró la toalla y ha decidido darle la espalda a los partidos políticos no corresponde con la realidad. Me explico. En el año 90, entre el 90 y el 94, el 36% de las personas que podían ejercer por expectativas de dádivas y puede representar un 15% de esos inscritos. Pero hay una militancia que se mantiene dentro de sus partidos aun cuando pueden ser críticos a ciertas conductas de su liderazgo o de sus representantes. El discurso, pues, de la antipolítica y del reemplazo de los partidos políticos por una democracia directa no ha calado en el ciudadano panameño. Eso no significa que esto va a ser así siempre. Significa que